2, perdón, estoy sin, ahora sí. He escrito algo que no era. ¿Sí? 2 de trigo por 1 de café. ¿Sí? El intercambio es 2 de trigo por 1 de café. ¿Sí? Eso es lo que intercambio acá. Y también en el otro país puedo intercambiar 1 de trigo, digo, 1 de café por medio de trigo. ¿Sí? Aquí el café me está sirviendo como medio de cambio, ¿sí? Como tipo de cambio, si quieren. 1 de café por medio de trigo. O puede plantearse 2 de café por 1 de trigo, que es lo mismo, ¿no? Podría plantear acá lo propio. 2 de café por 1 de trigo. Trigo igual a 2 de café. ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Dan cuenta? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que estamos haciendo? La relación interna de cambio. Esto nos está explicando que rige la teoría cuantitativa proporcional y casi automáticamente. ¿Sí? Sin que exista dinero, porque estamos intercambiando en cada uno, al interior de cada país, esta es la relación interna de cambio. ¿Cuál es la producción total en la autarquía? Es decir, sin comercio. Voy a poner acá, para que quede claro, sin comercio. Sin comercio. La producción total en autarquía. Bueno. ¿Cuánto es la producción total en autarquía de trigo? Sumamos 80 más 40 y nos va a dar 120, ¿no? 120 de trigo y también tenemos 120 de café. Eso es lo que se produce en esta economía, en esta economía mundo. ¿Sí? El país A está aportando con 80, el país B está aportando con 40, la economía en total, esta economía mundo produce 120 de trigo, en café el país A aporta con 40, el país B con 80 y se produce 120. En consecuencia, hay una producción total, la producción bruta de esta economía mundo es de 240 toneladas, tanto de trigo como de café, ¿sí? La producción bruta. ¿Sí? Ahora, en base a esto, queremos saber qué país tiene ventaja absoluta de costos y principalmente tomando en cuenta la relación interna de cambio. ¿Qué país tiene ventaja absoluta en el costo de trigo o en el trigo en función a su costo o en el café en función a su costo? ¿Pueden responder a esta pregunta, por favor? Licenciado, el país B tendría ventaja absoluta en cuanto a costos en trigo. Eh, El trigo. sí, ¿Por qué? B. No, B sería el país ¿Eh? B, perdón, sí, en cuanto a costos, ¿Por qué? porque produce a menor precio. No, no, esto es producción, Ahí, producción. No hay precios acá. ¿Sí? El ahí, país B sería Digo, 80. Perdón, ¿quién estaba hablando? Disculpe. David, licenciado, David, adelante, David. el país A tuviera ventaja absoluta sobre el trigo, licenciado, y el país B sobre el café. Entonces, diríamos que el país A tiene ventaja absoluta de costo en trigo. ¿Por qué razón? Y el país B en café. Produce Porque tiene mayor producción. más, Así es, porque produce mucho más, el doble, como estamos viendo, ¿sí? En trigo que el país B y también el país A en trigo, el país B en café, ¿sí? Entonces estamos viendo, fíjense, que hay una ventaja absoluta que tiene el país A en trigo y el país B en café, ¿sí? Entonces, el país A, en función de esta ventaja absoluta de costos, se tiene que especializar en la producción de trigo y el país B tiene que especializarse en la producción de café, ¿no es cierto? Al momento de, perdón, ¿quiere hablar?
No, perdón, licenciado, se prendió mi micrófono. Ah, ya. Sí, tenga cuidado, cuidado que se le salga alguna palabrita de esas famosas que solemos utilizar. Entonces, el país A tiene la ventaja absoluta y se tiene que especializar en trigo. Como se va a especializar en trigo, va a tener que dejar de producir café, ¿sí? Por eso es ventaja absoluta de costos. En consecuencia, deja de producir café y el país B va a dejar de producir trigo y solo se va a dedicar a la producción de café, ¿sí? Porque se van a especializar ambos. A en trigo, B en café. Y al especializarse, queremos saber cuánto es la producción con división internacional del trabajo, con especialización. ¿Cuánto va a ser esa producción especialización? Tomando en cuenta la división internacional del trabajo, porque A se está especializando en trigo, su mano de obra es más, tiene mayor capacidad para producir trigo en el país A y en el país B para producir café. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la producción con especialización? Jóvenes. 160, licenciado. Va a ser 160. Sí, ¿Por qué? porque va a producir el doble por la relación internacional de cambio, porque 2 de trigo equivale a 1 en café. Así es, por la relación interna de cambio, ¿no? Eso. Interna. ¿Sí? Pero también internacional la relación es también mayor, ¿no? La internacional, 80-40. Y 80-40. ¿Sí? La interna y la externa. En el caso de B, ¿cuánto va a producir? Sí. 160, ¿no es cierto? Sí. Sí. También el doble. También va a producir el doble por la relación interna de cambio e internacional. Fíjense, en consecuencia, la producción total de la economía, la producción bruta de toda la economía va a incrementarse a 320. ¿Sí? Si sumamos 160 más 160. Entonces nos preguntamos, ¿existe ganancia global cuando cada uno de los países en función de la ventaja absoluta de costos se especializa en uno de los productos? ¿Sí? Lo que vamos a ver es que la producción con especialización es 160 menos la producción en autarquía o sin comercio, nos va a dar una producción de más 40. ¿Sí? Y en el caso del país, eso en el caso del trigo, y en el caso del café también nos va a dar, ¿sí?, más 40. Consecuencia, en esta economía se ha producido, ¿sí?, más 80 toneladas de producción, ¿sí?, toneladas o cualquier otra medida que le podemos poner. Entonces, en la economía mundo se beneficia con el intercambio basada en la ventaja absoluta de costos y la especialización en la producción de uno de los bienes, ¿sí? Este ejemplito tan simple nos está explicando cómo funciona esta teoría de la ventaja absoluta de costos planteada por Adam Smith. Veamos otro ejemplo. ¿Se ha entendido esto, no? ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no? Vayamos pasando a otros ejemplos, si está claro. Tenemos apenas, a ver cuántos minutos. Bueno, tenemos 15 minutos casi. Veamos este otro ejemplo de la ventaja comparativa de costos. ¿Sí? Veamos la producción en 30 días trabajo, país A, país B, producen trigo y café, ¿sí? Pero en este caso A produce 80 de trigo y 40 de café, B produce 60 de trigo y 20 de café. ¿Cuál va a ser la relación interna de cambio? En el primer caso, la relación interna de cambio va a ser 2 de trigo por 1 de café, como en el anterior ejemplo hemos visto. ¿Cuál va a ser la relación de cambio en el caso del país B cuando se produce 60 de trigo y 20 de café? ¿Cuál es la relación interna de cambio, jóvenes? 3 de té, 3 de trigo por 1 de café. 3 de Uno de trigo, café. 1 de café. 3 de trigo y 1 de café. 3 de trigo por 1 de café, ¿no? Esa es la relación interna de cambio. La producción total en la autarquía, la suma de 80 más 60, nos da 140, ¿no?
La producción de café nos da en total 60, ¿no? Ahí está. Esa es la suma. La producción total o bruta de esta economía es de 200, ¿no? 200. Están siguiendo el ejemplo. La producción con división internacional del trabajo o especialización. Ahora veamos. Sería primero preguntarnos qué país se especializa en qué producto. El país hace Licenciado, ¿podría ser el país A en el trigo? A ver, van a levantar la mano para que sí yo pueda dar la voz. A ver, primero Fiorella, luego Soledad. El país A se especializa en trigo El trigo, ¿por qué? porque está produciendo más y tiene mayor costo al producir. ¿Qué dice Jessica? Soledad, perdón, Soledad y luego Jessica. Licenciado, como eso es comparativa de costos, sería por el país A. El país A sería café y el país B sería trigo, ¿Sí? por los costos. Por los costos. A ver, Sí. ¿cuáles serían esos costos relativos? Por la relación interna de cambio, licenciado, que lo vamos a tener que multiplicar. También tiene que ver la relación interna de cambio. Jessica quería hablar y luego Iván, por favor. Jessica. Sí, licenciado. Sí sería en ventaja absoluta de costos. El país A estaría especializada en trigo con 80. Sí. A ver, finalmente Iván Alberto. Sí, sí, licenciado. En ventaja comparativa, el país B se tendría que especializar en trigo porque tiene que sacrificar menos la relación interna de cambio de 3 de trigo es igual a 1 de café, o sea, tiene que sacrificar menos, pues, tiene mayor productividad de trigo, por así decirlo. Tiene que sacrificar menos café para producir más trigo. A ver, veamos, fíjense, para que esto sirva de análisis. A diferencia de Adam Smith, que planteaba la ventaja absoluta que hemos visto en el anterior ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver que el país A, y el país A, produce más trigo y más café que el país B. 80 respecto a 60, 40 respecto a 20. Es decir, el país A tiene una ventaja absoluta en los dos bienes, ¿sí? Tanto en trigo como en café. Produce más 20 de trigo y más 20 de café en 30 días de trabajo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. David Ricardo dice, no, como bien señalaba una de sus compañeras, hay que ver los costos comparativos. Entonces ahí lo que me tengo que fijar es cuál es el costo de producción de trigo de A respecto a B. Si yo divido 80 respecto a 60, ¿cuánto me da? Cuatro tercios. 1.33, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cuánto me da 40 sobre 20? Un medio, licenciada. Dos, licenciado. O 2, ¿no? O 2. sí. Perdón, dos, En licenciada. medio 2, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que ver, según David Ricardo, para establecer la ventaja comparativa en base a estos costos comparativos, es que el país A
tiene una ventaja relativa de costos mayor en café que en trigo. ¿Sí? Mayor en café que en trigo. Entonces tendería a especializarse en la producción de café. ¿Sí? Funciona esto, porque su costo relativo es mayor. En cambio, su costo relativo en trigo es menor. Y ahí habría que ver la desventaja que tiene el país B. Fíjese, la desventaja que tiene el país B en trigo y en café, ¿sí?, es menor en el caso del trigo. ¿Sí? Es menor puedo también dividir 60 entre 20 y 20 entre 40. ¿Sí? Y ahí puedo establecer que el país B tiene una desventaja relativa de costos en el trigo. Menor desventaja. ¿Sí? En consecuencia, podemos decir, basado en los costos comparativos de producción de este trueque que hay, que estamos viendo, ¿sí?, podríamos ya señalar, como el país B se especializa en trigo, cuánto produciría con especialización o con división internacional del trabajo. 120. 120, no. 180. 180. 180. ¿Por qué? ¿Por qué produce 180 con división internacional del trabajo? Porque la relación interna de cambio está diciendo eso, ¿no? Yo multiplico 60 por 3. Sí. ¿Sí? Porque estoy hablando del trigo. ¿Sí? Por eso produzco el triple de lo que producía en aislamiento, en autarquía. ¿Sí? Sin comercio. Con especialización produzco el triple. En café, ¿cuánto se produce? El país A se especializa en café. 80. Ahora 80. se produciría 80, el doble, ¿no es cierto?, de acuerdo a la relación interna de cambio. ¿Sí? Y en consecuencia, la producción total de la economía sería 260, se incrementaría la producción de esta economía mundo, habría una ganancia global, ¿sí?, de más 40 en el caso del trigo, ¿sí?, y una ganancia global de Más 20. más 20 en el caso del café, y en consecuencia, a nivel de la economía mundo, más 60 en la producción de ambas mercancías, ¿no? Así se daría esta relación de ventaja comparativa de costos. ¿Se entendió el ejercicio? Nos quedan unos minutitos nada más. 7 minutos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Está claro? ¿Puede volver a explicar, Lice, por favor? Rubén, a ver con usted. Vamos a explicar, le voy a preguntar, pero además vamos, para que entienda. Aquí estamos viendo que el país A tiene ventaja absoluta en el bien trigo y en el bien café. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué tiene ventaja absoluta en los dos bienes? Rubén, si eso no entendemos, no podemos entender lo demás. ¿Por qué el país A tiene ventaja absoluta en trigo y café sobre el país B? ¿Por qué produce más que el país B? El trigo produce más, 80 respecto a 60, está produciendo 20 más unidades. Café produce 40, respecto a 20 produce 20 más unidades. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que uno de los países tiene ventaja absoluta sobre el otro en los dos bienes. Y según Adam Smith, el país A debería especializarse en los dos productos, pero David Ricardo dice no. Hay que ver no solo costos absolutos, sino costos relativos. En consecuencia, para establecer los costos relativos, lo que yo hago es dividir 80 sobre 60 del país A respecto al país B y 40 respecto a 20. Y la división me da que 40 sobre 20 es 2. Se está produciendo el doble de café. En cambio, en trigo es 1.33. Consecuencia, el país A se especializa en la producción de café, donde tiene una ventaja relativa mayor que en el caso del trigo. En cambio, el país B se especializa en trigo
Porque tiene una desventaja menor en trigo, ¿sí? Su desventaja, a ver, divida 60 entre 80. Rubén. ¿Cuánto es, Rubén? Estamos participando porque si quiere que le explique otra vez para que entienda, necesito que usted participe. Si no, me va a hacer repetir, como se dice comúnmente en la calle, al fósforo, al cohete, ¿no? Rubén, ¿está entendiendo? 60 sobre 80, ¿cuánto es, Rubén? Creo que no está participando y estoy explicando. Son 0,75, ¿no es cierto? En cambio, 20 sobre 40, ¿cuánto es? 0,50, licenciado. 0,50, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que la desventaja, ¿sí?, que tiene el país B es menor en el caso del trigo y en consecuencia se especializa en trigo debido a la desventaja menor en términos relativos. Y en función de eso, la producción con especialización, lo que hacemos es que el país B, que se especializa en trigo, produce ahora para la economía mundo 180, ya no 60, sino que el triple por la relación interna de cambio, y el país A, que produce y se especializa en café, produce el doble debido a la relación interna de cambio 80, haciendo que se produzca en esta economía mundo más 40 y más 20, más 40 en trigo y más 20 en café, y al final en la economía mundo se beneficia con más 60. Entonces, moraleja, diríamos que es preferible especializarse en algún producto para que la economía mundo se beneficie. No solamente se beneficia el país en cuestión, sino que la economía mundo. La economía en cuestión se especializa, tiene la producción, como estamos viendo acá, se especializa en algún producto dejando de producir trigo, ¿no? Es decir, en otras palabras, esto de decir que se especializa solo en café o solo en trigo es porque los recursos productivos que está utilizando para ambos, en este caso para trigo y para café, esos recursos productivos, ese factor de producción va a pasar a producir solo café. ¿Sí? Por eso se duplica el café. El recurso productivo que producía para B trigo y café, 60 de trigo, 20 de café, ahora va a dejar de producir café y ese factor productivo, esos factores se van a ir a producir trigo y por eso se triplica la producción de trigo. ¿Cuál es ese recurso que se utiliza y que deja de producir trigo en el país A y en B deja de producir café? ¿Cuál es ese recurso o ese factor productivo? Pregunta para todos. Ya para ir. Germán Signani, a ver, ya que Rubén se calló, simplemente no dijo nada. Licenciada, disculpe, ¿es la tecnología en la que es la ventaja comparativa de costos? La tecnología, ¿por qué? A ver, revisemos. La mano de obra. Perdón, Jessica. Tal vez la mano de obra, licenciado, porque hay mayor eficiencia en cuando vemos la producción. Lo que no tenemos que olvidarnos que este modelo o teoría del comercio internacional tiene supuestos simplificadores, supuestos fundamentales, supuestos de tendencia de política económica. Y entre uno de los supuestos fundamentales se señala que el trabajo es el único generador de recursos, digo, de bienes económicos, ¿no? El único generador en esta economía. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué factor de producción se produce trigo y café? Con fuerza de trabajo. No hay otro. ¿Sí? Bueno, son las 19 en punto y nos veríamos en la próxima sesión. Lean, por favor, ¿sí? Les estoy dando las presentaciones por el Moodle y voy a procurar, como no se puede grabar, lamentablemente, la dirección de la carrera o la universidad en general, se han olvidado que tengamos en la plataforma
Moodle, la aplicación de Google Meet, que se pueda tener la posibilidad de grabar. Eso se podía hacer antes, ahora no. Lamentablemente no estamos funcionando de manera gratuita y no se está pagando. Me imagino porque no tiene recursos la universidad o la carrera no tiene recursos, no sé, pero esa es la realidad. No se puede grabar las presentaciones, ¿sí? Yo voy a ver cómo hacer para grabar y luego pasarles una grabación anterior que tengo de anteriores semestres, o voy a grabar las que estoy haciendo de otra manera, ¿de acuerdo? Bueno, quedamos en eso. Si no hay más preguntas, si nos vemos